Buenas noches. Es el frío. Buenas noches. Ahí está. Sabía que éramos pocos, pero no tan pocos como para... Vamos a ir a la carta de Pablo a los romanos. Estamos estudiando, ya estamos en los últimos 2 capítulos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 15. Aunque comenzamos un nuevo capítulo, el tema del pasaje está relacionado con el capítulo 14, donde Pablo hace esta distinción de temas. Dice, vamos a leer del versículo 1, Romanos 15, 1 al 6. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de la Iglesia ha estado, mejor dicho, en el pensamiento eterno de Dios. ¿Sí? La unidad de la Iglesia ha estado en el pensamiento eterno de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, ustedes se acuerdan, allí en Juan 17, 21, Él le dijo al Padre para que sean uno. ¿Sí? Para que sean uno. Esta unidad se llevó a cabo en la cruz. Pensado en la eternidad, hablando de la unidad de la Iglesia, pensado en la eternidad y llevada a cabo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Yo se los leo. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Este versículo muestra el valor que tiene la unidad para Cristo. El valor que tiene la unidad para Cristo es la misma cruz. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario estaba haciendo de aquellos que iba a salvar para sí un pueblo, un solo cuerpo, dice Efesios 2:16. De hecho, no tan solo el Señor Jesucristo, nosotros vemos que Pablo también escribió, y él bien dijo que cada uno de nosotros como miembros somos diferentes, pero al fin y al cabo, todos, cada uno de nosotros como miembro, somos parte de un solo cuerpo. ¿Sí? Y estamos unidos entre sí, que nadie puede, ¿se acuerdan que Pablo dice, nadie puede decir, yo no te necesito? Porque como miembros nos necesitamos unos con otros. Ahora, cuando hablamos de la unidad y nosotros vemos en la iglesia primitiva, esta unidad que, como vimos, pensada en la eternidad por el Señor Jesucristo, por Dios, llevada a cabo en la cruz del Calvario. Si hay alguien que quiere saber el valor que tiene la unidad de la iglesia como cuerpo, tiene que mirar la cruz. Es allí donde el Señor Jesucristo la llevó a cabo. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, vemos que esta unidad, podríamos llamarla la unidad práctica, es decir, la unidad de la iglesia local en el día a día, y muchas veces, como es el ejemplo de los corintios, dejaba mucho que desear. ¿Se acuerdan que los corintios decían, bueno, nosotros había un grupo que era de Apolos, otro grupo que era de Pablo, otro grupo que era de Pedro, otro grupo que tal vez un poco más, o se creían un poco más espirituales, decían, nosotros somos de Cristo? Pero aún en la iglesia, esa parte práctica, esa unidad que ha hecho
el Señor Jesucristo por medio de la cruz, muchas veces nosotros en la iglesia no la ponemos en práctica. En nuestros días también nosotros podemos ver divisiones por diferentes puntos de vista, por diferentes maneras de ver algunas cosas, y muchas veces esas cosas, y esto es lo principal, están manchadas por un corazón orgulloso. El problema no es las diferencias personales, el problema no es cómo miramos las cosas, el problema es que nuestro corazón es orgulloso. Y por eso nosotros vemos en la iglesia local, hablando de esta unidad práctica, si se puede llamar así, que muchas veces nosotros vemos divisiones. Divisiones físicas, iglesias que se separan, pero también muchas veces, aún en la misma iglesia, podemos ver divisiones, lo que llamamos diferentes grupos dentro de la iglesia, como era el caso de los corintios. En los tiempos de los romanos, hablando de esta manera de pensar y las diferentes maneras de ver las cosas, en los tiempos de los romanos, yo le voy a pedir a Pablo si me puedes traer un poquito de agua. Pensé que había acá. Pablo. En los tiempos de los romanos, en el tiempo en el cual se escribió esta carta, ¿se acuerdan que de alguna manera, si bien estaban los romanos, prevalecía una cultura helenística, donde estaba de moda y había estado de moda que de alguna manera las guerras, o los fuertes, mejor dicho, los fuertes eran aquellos que con argumentos vencían las ideas de los débiles. Ese era un fuerte. Yo ponía ahí que los argumentos se vencían a sus oponentes convirtiéndolos en débiles. Y se acuerdan, hablando de esta cultura, que esto les daba prestigio y les daba valor. ¿Se acuerdan? Uno de tantos, el gran maestro es Sócrates. Sócrates fue un hombre que con oratoria, con dialéctica, trataba de persuadir y de hacer de alguna manera hacerse fuerte él para que aquel que estaba discutiendo fuera un débil. Y esa cultura había y estaba en los tiempos de los romanos. Si bien, como les digo, ya no estaban los griegos, la cultura todavía seguía. Es decir, que el fuerte era el que ganaba la discusión. El débil era el que no podía argumentar su idea y se dejaba vencer. Cuando nosotros vamos a este capítulo y toda la idea del capítulo 14, pero bueno, vamos a considerar estos primeros 6 versículos del 15, nosotros vemos que el verdadero fuerte no es el ejemplo de Sócrates, no es el ejemplo de aquellos maestros como Platón, sino que el verdadero fuerte es aquel que deja de agradarse a sí mismo, agradando a los débiles, para que en unidad glorifiquemos a Dios. El verdadero fuerte es aquel que no se agrada a sí mismo, que no busca vencer con oratoria, no busca vencer cuando su idea prevalece, sino que busca agradar al otro, no agradándose a sí mismo, para que en unidad en la iglesia podamos glorificar a Dios. Y es lo que vamos a ver. Lo primero que yo quiero ver, que miremos juntos, es que cuando los fuertes se comportan como fuertes, ¿sí? Los fuertes se comportan como fuertes, no se agradan a sí mismos, ¿sí? Esto iba en contra de la filosofía de este tiempo, sino que soportaban las debilidades o las flaquezas de los débiles. Dice el primer versículo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Se acuerdan allí? Daniel y Andrés nos compartían en el capítulo 14, versículo 14, vemos qué era ser fuerte, según el pasaje. Dice, yo sé y confío en el Señor, 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo.
mas para aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Esta fortaleza de la que Pablo habla acá, de este grupo, bien los explicaron los hermanos, ¿no? Pero para volver a hacer mención, era una fortaleza según el entendimiento. Ellos comprendían, como Pablo, que todo lo que se servía en la mesa se podía comer. Pablo lo entendía así. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pablo tenía esa libertad. De hecho, en el versículo dice que Pablo se considera, dice, los que somos fuertes. Pablo se consideraba en este grupo, aquellos que tenían el entendimiento de que todas las cosas se podían comer. Es a esos fuertes en entendimiento, que se los manda a soportar las flaquezas de los débiles. Allí nosotros encontramos una palabrita cuando empezamos a considerar el pasaje que nos dice mucho. Dice, así los que somos fuertes debemos. Ahí la palabrita debemos, en el original podríamos leerla nosotros como somos obligados. Aquellos que somos fuertes, aquellos que tenemos esta fortaleza de entendimiento, somos obligados, ¿sí? No es que si queremos mantener un poco la armonía, si queremos ceder en algunas cosas. No, Pablo está diciendo, y Dios nos está diciendo, que estamos obligados a soportar las flaquezas de los débiles. Ya con esta introducción o ya con estos minutos del mensaje podemos ver que el modelo de Dios, un modelo distinto al mundo, humilla al fuerte. No de una forma de jactancia, no hablo de humillar, de hacernos más humildes. La palabra de Dios y el modelo bíblico para la iglesia es que el fuerte, aquel que tiene entendimiento, tiene que ser humilde para que en la iglesia haya unidad. Ya solamente leyendo esta palabra, somos obligados a soportar las flaquezas de los débiles, aquellos otros grupos o aquellos otros hermanos, en este contexto, que no tenían esa libertad para comer todas las cosas. Soportar las flaquezas no se trata, hablando de estas flaquezas, y esto es muy importante, que por ahí muchas veces no lo podemos distinguir. Soportar las flaquezas no es pasar por alto el pecado. Soportar las flaquezas no es pasar por alto el pecado, sino ser paciente cuando el hermano, en temas generales, piensa diferente. ¿Sí? Y yo creo que hay que marcar un bien contraste acá, porque cuando no confrontamos al hermano con el pecado, porque de alguna manera lo consideramos débiles y nosotros nos consideramos fuertes, estamos pecando. Lo que habla acá de la flaqueza es cuando el hermano, en algunos temas generales, no tocante, como vamos a ver, a la salvación, piensa diferente a nosotros. Esas son las flaquezas de las cuales Pablo está diciendo. Y en el pasaje era, porque algunos hermanos, como ustedes ya saben, no comían o no tenían la libertad para comer todo tipo de alimento. Ahora, hablando de estos pecados, quiero mencionar algunas cosas para que tengamos en cuenta. Como dije, fíjense que lo que está hablando Pablo acá no es con temas de la salvación, por ejemplo. De hecho, Pablo, cuando los Gálatas estaban dejando entrar ideas judaizantes, en el capítulo 3, ¿se acuerda que le dice, tan necios sois? No lo estaba dejando pasar por alto. No. Cuando eran cosas tocantes a la salvación, como era el tema del judaísmo, Pablo le está diciendo, ¿tan necios sois? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que probablemente nos vayamos de esta tierra pensando diferente. Es decir, que vamos a pasar toda nuestra vida en esta tierra y por lo tanto en la iglesia
y en algunos temas vamos a pensar diferentes. Pero lo que quiero también señalar que para la mayoría de los judíos que están marcando este pasaje era un momento de transición, ¿sí? Para la mayoría de los judíos de los cuales Pablo les está escribiendo, aquellos judíos que se habían convertido, estaban en una etapa de transición. Me gustaba mucho cómo, no me acuerdo si era Andrés o Daniel, nos llevaba a pensar cómo pensaría un judío en cuanto a las cosas prácticas de la religión, cosas prácticas que ellos habían vivido toda la vida. Y cómo el judío cristiano, todavía tenía que pasar o sentir la libertad en muchas cosas que, como dije, había practicado toda su vida. Ahora, si hay alguien que era judío de los judíos, ¿quién era? Pablo. ¿Y Pablo en qué grupo se pone? ¿En los débiles o en los fuertes? ¿Qué dice el versículo 1? Así que los que somos fuertes. Pablo, estamos hablando no de categoría, estamos hablando, ¿se acuerdan?, de diferentes grupos. Los fuertes entendían que ellos tenían libertad de comer todo, entre otras cosas, comer todos los alimentos. Pablo, que era judío, que había practicado toda su vida el judaísmo, seguramente en un tiempo le habrá costado aceptar esta libertad que él tenía, pero llegó un momento en el cual dice Pablo, yo soy fuerte, yo ya no estoy arraigado al judaísmo. ¿Sí? Pablo, como decimos nosotros, no se quedó con esa manera, no vivió toda su vida con esa manera de pensar. Pablo era una persona que, está bien, fue un judío que seguramente le habrá costado muchas cosas de los judíos, pero llegó el momento en el cual Pablo dijo, yo soy fuerte, yo en Cristo tengo libertad para comer todo tipo de alimento. Miren, muchas veces marcamos, y recién nos marcábamos, los corintios. ¿Sí? La verdad que los corintios no tienen muchas cualidades para tomar como ejemplo. Pero si hay algo que podemos rescatar de los corintios, es que habían muchos temas que ellos no sabían. Entre esos temas era qué hacían con la comida sacrificada a los ídolos. ¿Saben qué hicieron los corintios? Llamaron a Pablo y le preguntaron. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? ¿Qué hacemos con esto? No es que, como decimos nosotros, hoy en día lo podemos contextualizar, nos morimos con la mía. No. Los corintios dijeron, no, a ver, ¿qué pasa, Pablo? Explícanos qué pasa con esto. Entonces, si hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque esta palabra es tanto para débiles como para fuertes, que por más que yo hayan cosas que no entienda y comprenda, no está bien que diga, no, yo muero con la mía. Sino que estamos en una iglesia en la cual nosotros podemos preguntar, en una iglesia en la cual nosotros podemos ir a otros hermanos que piensan diferente para que con la palabra de Dios nos muestren lo que dice y no cerrarnos en lo que nosotros pensamos. Pablo le dice ahora, volviendo al primer grupo, los fuertes, que tienen que ser pacientes. Es allí, como decíamos, cuando los fuertes son fuertes, es decir, cuando aquellos que pensaban en la libertad, considerado, como bien Pablo dice, aquellos fuertes son fuertes, es que ellos tienen paciencia y fortaleza para soportar a aquellos que son débiles. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. ¿Quién lo puede leer? Bien, Pablo me encanta, cuando uno va estudiando, preparando un mensaje, ¿no? Busca muchos versículos y por cuestión de tiempo uno se tiene que quedar con uno, ¿no? Pero me encanta cómo es la característica de Pablo. Un hombre que era fuerte, que tenía un conocimiento, entendimiento
de las cosas, pero si hay algo que lo caracterizaba, era la paciencia que él tenía con los hermanos, con aquellos que pensaban diferente. Y como bien dice el versículo que leía Gabriel, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Un comentarista escribe: el fuerte es capaz de poner su hombro para llevar la carga del débil. La verdadera fortaleza se pone de manifiesto en la capacidad de soportar las cargas propias y la del hermano. Esa es la verdadera fortaleza. No es solamente entender algo, no es solamente entender una doctrina, sino ponerla en práctica. Los fuertes no solo que no se agradan a sí mismos, sino que también agradan a los débiles para edificarlo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, versículo 2, en lo que es bueno para edificación. ¿Se acuerdan que dijimos que este pasaje al fuerte lo humilla, lo hace humilde? Y es como el efecto de un sub y baja, como lo que bien decía Juan el Bautista, que cuando nosotros menguamos, Él va creciendo. Ahora, qué buen concepto es que nosotros menguemos y que Él vaya creciendo, hablando de Cristo. Pero cuando lo consideramos a la luz de este pasaje, lo que está diciendo es que nosotros nos dejamos de agradar para agradar a los hermanos. No tan solo que yo soporto con paciencia las debilidades. Una vez más, Emanuel, con esos planteos. No. Pablo va mucho más allá. La palabra va mucho más allá. No tan solo que dice no agradarnos a nosotros mismos, sino que dice no agradarnos a nosotros mismos y agradar a los hermanos, con aquellas cosas que son buenas. Pablo a los líderes de la iglesia en Filipo les tiene que decir allí en Filipenses capítulo 2, versículo 21, porque todos buscan, Filipenses 2, 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Los líderes de la iglesia ahí en Filipo no estaban enseñando alguna herejía, no estaban enseñando mala doctrina, no es que llevaban vidas inmorales, no es que se lo podía acusar con el dedo: mirá lo que está haciendo tu esposa, tus hijos, mirá lo que estás haciendo vos con, no sé, con tus negocios, con tu vida secular. No le podíamos levantar ese tipo, de esa manera el dedo. Y de alguna manera tenía buena apariencia todo eso, ¿no? Y daba buen testimonio. Pero Pablo les tiene que decir: ustedes buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Miren qué manera de marcarle a estos hombres, a aquellos hermanos en Filipo, las cosas. Miren qué pasaría si cada uno de nosotros, de alguna manera pasa, y nosotros vimos cómo la unidad práctica de la iglesia muchas veces se rompe, unidad práctica de la iglesia muchas veces se rompe, porque cada uno de nosotros buscamos lo nuestro. Buscamos, como bien Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. Esto es el tema de llevar y soportar las debilidades, buscando lo bueno, buscando lo que edifica, buscando aquello que va mucho más allá de mi manera de pensar. Tenemos que demostrar amor a pesar de nuestras diferencias. Mostrar amor a pesar de nuestras diferencias. Y como hemos mencionado, que el verdadero fuerte es aquel que se comporta como fuerte, soportando las flaquezas de aquellos que son débiles, de aquellos que piensan diferente de nosotros. Y como dije, es muy probable que nos vayamos de este mundo, de este plano, pensando diferente. Pero si hay algo que no podemos negociar, y como vamos a ver, es la unidad.
Si es algo que no podemos negociar como iglesia, es tener un mismo sentir. Porque esto glorifica a Dios. Miren, me gusta porque Pablo ahí en el versículo 3 pone el ejemplo de los ejemplos. Pablo ya no va a hablar de los romanos, Pablo no va a hablar de él, sino que Pablo va a hablar de Cristo, tomando el Salmo y dice, porque ni aun Cristo, hablando de agradarse, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron. Cristo podría tomar esta oración mesiánica y decir, cayeron sobre mí para que tu nombre sea exaltado. El ejemplo supremo de no agradarse a sí mismo es el ejemplo de Cristo. Si el Señor estuvo dispuesto a ser despreciado, si el Señor estuvo dispuesto a ser humillado, si el Señor estuvo dispuesto a escuchar, si eres el Hijo de Dios, si eres Dios, bajate de la cruz, y el Señor escuchaba una y otra vez la burla de los que pasaban por amor de agradar al Padre en primer lugar y agradarnos a nosotros, ¿cuánto más nosotros vamos a soportar aquellas cosas que son muchas veces superficiales? Si Cristo estuvo dispuesto a llevar nuestra debilidad, pero no una debilidad de pensamiento, sino que nuestra debilidad espiritual, como dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo tocó, y si uno lo ve a la luz de la cruz, si uno lo ve a la luz de lo que hizo Cristo, viendo y considerando el no agradarse a sí mismo, si Él cargó nuestra debilidad, y como dije, no una debilidad de pensamientos, de manera de ver las cosas, sino que nuestra debilidad espiritual, esa debilidad que nos condenaba en el infierno, el Señor Jesucristo no se agradó a sí mismo y soportó los vituperios de aquellos que pasaban y se burlaban de Él y no los tenía en cuenta, sino que encomendaba al Padre todas las cosas. ¿Cómo nosotros no vamos a poder soportar aquellas debilidades, aquellas formas de pensar, aquellas actitudes muchas veces que mostramos, ¿no?, por esta naturaleza caída los unos con los otros? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Que esa debilidad, la debilidad espiritual, esa debilidad condenatoria que nos, como dije, nos separaba del infierno, con la debilidad a la que estamos refiriendo es una debilidad conceptual, una debilidad, como dije, de ideas. No se puede ni comparar, pero sí podemos tomar a Cristo como ejemplo. A Cristo como ejemplo. Y se acuerdan que, miren, muchas veces nosotros cuando hablan de nosotros, muchas veces no podemos decir mucho. Porque muchas veces de las cosas que dicen tal vez es con razón. Pero se acuerdan que cuando pasaban por la cruz lo insultaban los sacerdotes, lo insultaban los soldados, lo insultaba la gente en común, pero no podían decir nada de Él. Él era Dios y aún así Él permanecía en la cruz. Qué gran ejemplo, me encanta Pablo porque nos hace pensar no en Él, no nos hace pensar en algún misionero que vivió, algún hermano que dejó un legado, nos hace pensar en Cristo, hablando de agradarse a sí mismo. Pero todavía tenemos que reconocer que no está en nuestra naturaleza el no agradarnos. No está en nuestra naturaleza el no agradarnos. No nos vamos victoriosos a nuestra casa cuando decimos, le di la razón a Carlitos, pero y estoy contento porque le di la razón a Carlos, pero de forma sincera, no lo decimos, no lo sentimos y no lo vamos a sentir, excepto, como bien dice el versículo 4, porque dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús. Cuando somos expuestos a la Escritura, cuando somos expuestos a esta enseñanza, podemos recibir la paciencia y la consolación que Dios provee por su palabra para así vivir en unidad. En los versículos que leíamos. Las cosas que se refieren las cosas que se escribieron antes, se refiere a la palabra de Dios y dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Somos enseñados por la palabra de Dios cuando somos expuestos a ella, cuando nos dejamos enseñar. Una vez más, Pablo no pone por casualidad este pasaje acá. Pablo viene con una manera de pensar y nos está dando un mensaje a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo que para experimentar la paciencia y la consolación de la Escritura, para que tengamos esta esperanza, cada uno de nosotros tiene que ser expuesto a la palabra. Yo no voy a ser transformado por la palabra si yo no leo la palabra. Yo no voy a ser transformado por la palabra si, no sé, tal vez cuando escuchamos la palabra un domingo a mí me da lo mismo. Cuando escuchamos la palabra un sábado me da lo mismo. Si yo no me conforto, si yo no me pongo la luz de la palabra no va a hacer nada en mi vida. Esta enseñanza, una vez más, si estudiáramos la palabrita enseñanza, hay una gran diferencia con el conocimiento de los fuertes, ¿sí? Lo digo de nuevo. Cuando nosotros leemos ahí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, la palabra enseñanza ahí no es un conocimiento como el conocimiento de los fuertes, un conocimiento de entender las cosas. Lo que dice ahí va mucho más allá, es entender las cosas y practicarlas. Cuando somos enseñados por la palabra, somos fuertes porque entendemos lo que dice la palabra y la ponemos en práctica. Es solamente por medio de la palabra que nosotros podemos, y con la paciencia y la consolación que ella nos da, es que podemos tener esta esperanza. Esperanza no solamente es esperar el día en el cual vamos a estar en el cielo. Esperanza es vivir a la luz de la eternidad y comportarnos como tal, porque la esperanza es una persona, la esperanza es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, ustedes los pueden leer de la pantalla, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin Cristo es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar en Cristo es tener esperanza y tener a Dios. Ahora, tenemos que vivir de acuerdo a esa esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, dice Pablo, un mismo sentir según Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir, otro versículo, no lo noté, habla de la esperanza del Evangelio. La esperanza es cuando a partir de que nosotros estamos en Cristo, tenemos esperanza y como tal, como dije, tenemos que vivir de acuerdo a la eternidad. Nosotros ya no somos peregrinos en este mundo. No cabe la posibilidad en un hijo de Dios que busque agradarse a sí mismo. No cabe la posibilidad de que uno sea fuerte como Sócrates, ¿se acuerdan? Para ganar, para destruir, para tener la razón. Muchas veces, como veíamos en la introducción, iglesias se separan, se dividen en forma práctica porque personas, hermanos, buscan tener la razón. Eso es porque hay corazones orgullosos. Ahora, ustedes pueden leerlo y después estudiar estos dos versículos, porque en la Escritura y Dios habla de la singularidad. ¿Se acuerdan que la Escritura es la que da paciencia y consolación? En el versículo 5 dice que el Dios de la paciencia
y de la consolación. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que leer su palabra. ¿Queremos ser transformados por el Dios de la palabra? Tenemos que estudiarla. ¿Queremos pensar en los demás? ¿Queremos buscar agradarle a los demás? No nos olvidemos que en nosotros no está. Por naturaleza somos como Sócrates y tal vez peores. En nosotros no está el agradar al prójimo, en nosotros no está el agradar al hermano. Una vez más, tenemos que confrontarnos con la palabra, tenemos que, este Dios de paciencia y de consolación tiene que transformar nuestra vida para que por medio de Él y en el poder de Él, ahora sí nosotros tengamos un mismo sentir. Solamente en Cristo y Dios y con el poder de Dios es que somos fuertes espiritualmente. Y eso no se negocia. Ahí es cuando solamente podemos ser bendecidos y bendecir a los demás. Cuando somos fuertes, pero no en entendimiento solamente, sino fuertes espiritualmente. Tal vez muchos puntos de vista, pero unánimes en buscar glorificar a Dios. ¿Se acuerda que dije que hay una lucha en nuestro corazón? Hay una lucha en nuestro corazón para hacer propias las palabras del salmista. ¿Se acuerdan el Salmo 115, versículo 1? No a nosotros. Yo se los leo en otra versión. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde, dice la NTV, toda la gloria. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Miren lo que dice el versículo 6. Para que unánimes, ahora sí, para que cuando todos pensamos tenemos un mismo sentir, y no por una cuestión de tiempo no vamos a ir, pero se acuerdan Filipenses capítulo 2, el sentir de Cristo, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando la iglesia experimenta un mismo sentir, es que juntos podemos glorificar a Dios. Podemos pensar diferente, podemos ver algunas cosas diferentes, pero si tenemos el mismo sentir que Cristo, una vez más, un mismo sentir que es al ser confrontados por la palabra, un mismo sentir que no está en nosotros, sino que proviene de Dios, es que podemos glorificarle. Quiera Dios que en esta noche, con estas palabras sencillas, podamos ir delante de Dios y entender ante todas las cosas lo que significa la unidad. Significa el plan eterno de Dios, significó la cruz para Cristo. Y rogarle al Señor que si estamos haciendo algo mal, que nos perdone, porque si hay algo que nosotros no tenemos que dividir en forma práctica, es la unidad de la iglesia. Porque es cuando estamos unidos como iglesia que glorificamos a Dios. Que Dios nos dé la sabiduría solamente por su palabra, este entendimiento que solamente proviene de Él. Que yo no me deje llevar por mis ideas, que yo no me deje llevar para que las personas me den la razón, sino para que juntos, unos con otros, podamos glorificar a Dios. Me encanta porque comienza no agradando al hombre y termina glorificando a Dios. Quiera que ese camino de dejarnos de agradar a nosotros y glorificar a Dios pueda ser la experiencia de cada uno de nosotros en esta noche. Que el Señor nos bendiga.